Un vecino envidioso creyó poder humillarme con basura y amenazas, pero fue el mar quien dictó la sentencia final. Dejé que el rumor del mar marcara el compás de mi relato, pues así comienzan todas las confesiones en alta mar. Me llamo Serapina Dayemar, hija de un antiguo linaje de mercaderes navales, dueña legítima de una carabela heredada, y con apenas 27 años de edad me he visto arrastrada a un conflicto tan insensato como peligroso, una disputa de honor y territorio en el muelle que nunca pedí, pero que ahora consume mis días y mis noches. Nos habíamos instalado en mi carabela cuando mi pequeña hija contaba apenas 2 lunas de vida. Era un navío heredado de mis padres, con maderas nobles y un muelle propio en el puerto, lugar que nos pertenecía por derecho. Más nuestros vecinos de galeón, un matrimonio de aspecto altanero y un tanto ruin, ya daban señales de ser tormenta en ciernes. Al principio, ataban sus barcas y botes de pesca en mi muelle, ocupando todo el espacio como si les perteneciera. Creímos que, al vernos llegar, reconocerían la falta de cortesía y se retirarían. Pero no fue así. El marido, un hombre corpulento de andar desafiante, comenzó a dejar su bote más pequeño justo en medio de mi pasarela. La mayor parte del tiempo zarpaba antes de que mi esposo y yo regresáramos, evitando el enfrentamiento. Pero la situación se tornó insoportable cuando mi esposo fue llamado a misión en nombre de la corona, y yo, infortunada, me rompí la pierna en un mal paso sobre la cubierta. Nuestra barca quedó varada en el muelle, inmóvil como mi pierna, y fue entonces que los vecinos aprovecharon para adueñarse de lo ajeno. Llegaron incluso a traer su bote mayor y repararlo allí mismo, desplegando velas y remos como si aquel espacio fuese suyo. Durante 3 lunas sufrí en silencio aquel atropello, hasta que pude sostenerme de nuevo en cubierta y me decidí a enfrentar al coloso. No soy mujer de gran estatura, apenas alcanzo 1,5 metros, pero la dignidad me sostuvo. Descendí al muelle y, con voz firme, le espeté. Este muelle no es compartido. Le ruego retire su bote de inmediato, pues es propiedad privada. Él me miró con esos ojos duros, como de acero templado al fuego, y por un instante creí que desenvainaría el sable que pendía de su cinto. No lo hizo, pero su sonrisa torcida decía más que 1000 palabras. Cedió aquel día, sí, pero nunca lo aceptó. Desde entonces, el acoso se volvió constante. El matrimonio habitaba en lo alto de su galeón, y solían dejar sus toneles de basura rebosando en la cubierta, justo al costado de mi muelle. Tiraban despojos de pescado, vísceras y cáscaras, abiertas a la intemperie, atrayendo nubes de mosquitos y alimañas. Una tarde regresé con mi hija en brazos y hallé la cubierta envuelta en aquel enjambre pestilente. Las criaturas me picaron a mí y a mi pequeña, dejándonos cubiertas de ronchas rojas como brasas encendidas. No era miedo lo que sentí, sino indignación. Aquella peste era consecuencia directa del descuido de mis vecinos. Envié, pues, un mensaje con mi loro mensajero al gremio que según el letrero administraba el galeón de mis vecinos. Creí que hallaríamos justicia. Mas resultó que la mujer que recibió mi misiva era no solo administradora, sino la mismísima dueña del navío, y tomó gran ofensa de que la despertara tan temprano en día de descanso. Con su respuesta airada dejó claro que para ella, yo era el problema. Desde entonces, los vecinos me marcaron como enemiga. Pronto no fueron solo los adultos. Los hijos de aquella familia comenzaron a pulular en cubierta. Al inicio los miré con cierta ternura, pequeñas criaturas corriendo entre cuerdas y barriles, ajenas al odio de sus padres. Pero la inocencia se tornó insolencia. Comenzaron a arrojar juguetes contra mis ventanales, a irrumpir en mi pasarela de noche, y más tarde, animados por el hijo mayor, un joven de 14 años con mirada insolente, rompieron bloques de piedra y lanzaron los trozos contra las ventanas de mi camarote. Fue en ese instante cuando la paciencia se quebró. Salí a cubierta, la falda ondeando al viento, y con el sable de mi difunto padre en la mano les grité: «¡Basta ya! Este muelle no es campo de juegos. Retiraos de inmediato o llamaré a la guardia del puerto». El mayor, con un descaro que me heló la sangre, contestó: «Hazlo. Somos jóvenes, nada pueden hacernos. Es solo un muelle, supéralo». No tuve más remedio que invocar a los guardias del puerto. Vinieron, sí, mas sus palabras fueron tibias como agua de lluvia, que poco podían hacer si no sorprendían a los agresores en el acto, que debía llevar el caso a tribunales civiles. Apenas dejaron advertencias y se marcharon, dejando mi honor y mi propiedad desprotegidos. Así comenzó mi calvario, un duelo silencioso que aún no sabía en qué tormenta desembocaría. El viento del puerto siempre trae consigo rumores, y aquella tarde me llegó el peor de todos. Los hijos de mis vecinos no solo arrojaban piedras a mis ventanas, sino también al pobre perro guardián del galeón que se hallaba amarrado un poco más abajo en el muelle. Al principio pensé que eran habladurías de marineros, pero mis propios ojos confirmaron la verdad. Vi a esos muchachos levantar los trozos de piedra que habían lanzado contra mis cristales y arrojarlos hacia el rincón donde el animal reposaba. El corazón se me oprimió. No solo por la crueldad de aquellos niños, sino porque comprendí que ninguna criatura del muelle estaba a salvo de su desdén. Consulté los augurios de las estrellas aquella noche, buscando consejo en el firmamento, y hallé un mal presagio.
un cometa que surcaba el horizonte, símbolo de traición y desgracia. No dudé más. Conseguí que el gremio de animales del puerto enviara inspectores. Estos acudieron al galeón de mis vecinos de abajo y hablaron con su dueña. Era una mujer de porte cansado, pero mirada franca. Me acerqué a ella, confesándole que no era enemiga de los niños ni de su familia, y le mostré los augurios que había recogido en mis tablillas de cera, trazos que representaban la escena vista desde mi cubierta. No pretendo enemistarme con vos, le dije con voz sincera. Pero vuestro perro merece justicia, como mi hija merece paz en este muelle. La mujer asintió, agradecida, aunque comprendí en sus ojos la necesidad de permanecer neutral. Después de todo, debía convivir con los del galeón superior, y no quería convertirse en blanco de su ira. Durante unas semanas, las piedras dejaron de caer sobre el animal. Más lejos de mejorar, la relación con los de arriba se tornó más hostil. Los niños, desafiantes, comenzaron a hacer gestos obscenos hacia mis augurios de las estrellas, como si retar a los astros fuera una diversión. Una noche incluso se adentraron en mi pasarela trasera, golpeando con palos las maderas de la carabela, como si quisieran desatar un motín. Fue entonces cuando mi esposo, recién regresado de su misión en alta mar, intervino. Su sola presencia devolvió fuerza a mis hombros. Un hombre alto, curtido por la sal y el sol, acostumbrado a empuñar sable y timón, no toleró aquella afrenta. Una tarde, mientras cuidaba del jardín de plantas marinas que cultivaba en cubierta, el vecino apareció con su barca, navegando a toda prisa por mi muelle. La maniobra fue tan peligrosa que casi lo arrolla. El acero relució bajo el sol. Mi esposo desenvainó su sable y el vecino hizo lo propio. El estrépito de las hojas chocando retumbó en el aire, atrayendo a curiosos del puerto. No fue un duelo prolongado, sino una advertencia, chispas de acero, rugidos de honor. «Basta», tronó mi esposo, apuntando con el filo al pecho del intruso. «No volverás a profanar este muelle». El vecino, sin embargo, se limitó a reír con aquella arrogancia que tanto me helaba la sangre. «Tu esposa teme a sombras», respondió. «Lo que mis hijos arrojan y lo que yo navego son cosas distintas. Que aprendan a soportar las mareas, como todos en este puerto». «Soportar la marea no significa soportar el ultraje», contestó mi esposo, firme. «Vuestra familia entera es una tormenta que arruina cada muelle donde amarra». Las palabras encendieron aún más la tensión, pero los curiosos, temerosos de que la sangre manchara las tablas del puerto, intervinieron para separarlos. El vecino se retiró con su risa burlona, pero en su mirada ardía la promesa de futuros enfrentamientos. Esa misma noche, al calor de las linternas, mi esposo y yo discutimos nuestra solución. Habíamos ahogado lo suficiente para levantar una cerca de madera en la frontera del muelle, un límite que ni barca ni bote podría cruzar sin romper la ley del puerto. Conseguimos paneles góticos de cedro, con adornos que reflejaban la gloria de nuestro linaje, y juramos que esa muralla sería tanto un símbolo de dignidad como una protección. Mientras clavábamos los primeros postes, escuchamos desde el balcón del galeón enemigo el cuchicheo de la pareja. «Ese insensato ni siquiera ha puesto los postes en la línea correcta», dijo él, con desprecio. «Claro que sí», respondió la mujer, menos altiva que su marido, aunque atrapada en la misma telaraña de rencor. «Lo está». Mi esposo sonrió con calma y me dijo al oído: «Que murmuren. Nuestro muro será más fuerte que sus palabras». Y yo, al verlo trabajar, comprendí que la cerca no solo sería un límite físico. Sería un estandarte, una declaración de que Serapina Dayemar y su familia no serían jamás reducidos a convidados de piedra en su propio muelle. La cerca de madera comenzó a elevarse, tabla tras tabla, como si fuera un baluarte que separaba dos mundos irreconciliables. El olor del cedro recién cortado impregnaba el muelle, y las gaviotas que solían revolotear sobre nuestras cubiertas parecían revolverse, como si también ellas intuyeran que algo más que simples maderas estaba en juego. Yo observaba a mi esposo mientras, con manos firmes y mirada decidida, ajustaba los barrotes que habíamos encargado al gremio de carpinteros navales. Cada golpe de martillo resonaba como un tambor de guerra, y no era para menos, aquella cerca era más que un límite. Era un desafío. Los niños del galeón de los Blackmoor no tardaron en mostrarse. Asomados por la borda de su cubierta, lanzaban risas y piedras pequeñas que rebotaban contra el cedro, como si quisieran probar la resistencia de nuestra obra. En una ocasión, uno de ellos se atrevió a saltar la cerca aún inconclusa y aterrizó en nuestra pasarela, pero mi hija lo vio primero y su grito desgarrador hizo que yo corriera con la furia de una madre en combate. «¡Atrás!», exclamé, y con la escoba de cubierta lo empujé hacia el otro lado. «Este no es tu dominio». El niño retrocedió con la arrogancia típica de los suyos, y desde la altura su padre lo celebró con una carcajada. «¿Veis, muchacho?», dijo el vecino con sorna. «Ni para espantar gaviotas sirve esa cerca». Mi esposo, que había soportado en silencio hasta ese instante, dejó el martillo a un lado y tomó su sable. El brillo metálico de la hoja bajo la luz del ocaso provocó un silencio inquietante en todo el muelle. «Un paso más», gruñó, apuntando el filo hacia el cielo,
y os juro que haré de esta cubierta vuestro campo de duelo. El vecino respondió con un ademán altivo, colocando la mano en la empuñadura de su propio sable, pero no llegó a desenvainar. La tensión fue tal que incluso las gaviotas callaron, y solo el crujir de las sogas en los mástiles acompañaba el momento. Finalmente, con un gesto burlón, bajó la mano y se retiró a su galeón. No obstante, lo que más me sorprendió no fue la provocación del hombre, sino la mirada que me dirigió su esposa. Desde el balcón de su camarote, ella me observaba con ojos que no eran de enemiga, sino de alguien atrapada en un papel que no había elegido. Esa misma tarde, cuando me acerqué al borde de nuestra cerca para supervisar la alineación de los postes, la escuché hablar en voz baja. «Vuestro muro es justo», dijo sin mirar directamente hacia mí. No lo negaré. Me quedé helada. Aquella mujer, que siempre había guardado silencio, rompía por fin su neutralidad. «Entonces, ¿por qué calláis cuando los arrastra a la ignominia?», le respondí, con tono firme pero sin ira. Ella bajó la mirada y no contestó. Su silencio me reveló más que cualquier palabra. Estaba atrapada, tanto como yo lo estaba en aquel conflicto. Pasaron los días, y la cerca terminó por erigirse, alta, imponente, con puntas talladas en forma de olas y anclas. Una auténtica declaración de poder. Y, sin embargo, en lugar de traer paz, fue como echar leña a un fuego ya encendido. Los Blackmoor comenzaron a esparcir rumores en el puerto, que nosotros queríamos apropiarnos del muelle entero, que no respetábamos los derechos de paso, que incluso la realeza nos apoyaba en secreto. Eran patrañas, pero peligrosas, porque en los puertos las habladurías se esparcen más rápido que el viento en alta mar. Una tarde, al regresar del gremio de mercaderes, encontré a mi esposo discutiendo con dos hombres desconocidos en el muelle. Eran corsarios al servicio de Blackmoor, contratados para intimidarnos. Los vi llevar las manos a sus sables, y mi corazón se heló. Sin pensarlo, corrí hacia mi esposo y me interpuse entre ellos. «Si es sangre lo que queréis», dije con voz fuerte, sosteniendo la mirada de ambos, «será la mía la primera en manchar este muelle». Quizá fue la firmeza de mis palabras o la presencia de los curiosos que ya se congregaban, pero los corsarios se limitaron a escupir al suelo y retirarse. No obstante, comprendí que esto apenas comenzaba. Esa noche, mientras las linternas iluminaban nuestra cubierta y el mar golpeaba contra los pilotes del muelle, mi esposo y yo hicimos un juramento. «No retrocederemos, Serapina», dijo, tomando mi mano sobre el mapa desplegado de nuestras rutas. «Sea cual sea la tormenta que venga, defenderemos este muelle como si fuera nuestro propio corazón». Y yo, con el fuego del honor ardiendo en mis venas, supe que cada tabla de esa cerca sería un testimonio de nuestra resistencia, incluso si para defenderla debíamos cruzar aceros bajo la luna. El puerto se iluminó aquella semana con faroles de aceite y estandartes ondeando al viento. Era la fiesta de San Elimar, patrono de los navegantes. Los muelles se llenaron de música, vino y mascaradas. Los nobles lucían sus mejores galas y los corsarios escondían sus cuchillos bajo capas de terciopelo. Aquel ambiente de celebración, lejos de aliviar las tensiones, las avivó como una hoguera a la que se lanza Ron. Mi esposo y yo acudimos con nuestras mejores ropas, él con su casaca azul marino adornada con botones de latón, yo con un vestido de seda carmesí, ribeteado en oro, digno de una dama del astillero real. Caminábamos por el muelle principal, saludando a mercaderes y conocidos, cuando de pronto el aire se tensó como una cuerda de ballesta. Allí estaban, los Blackmoor, rodeados de cortesanos y marineros afines. El patriarca Blackmoor avanzó con paso seguro, ostentando una copa de vino como si fuera un cetro. Su voz, cargada de arrogancia, se alzó sobre la música. «Ved a la orgullosa Serapina Dayemar y a su marido», proclamó, atrayendo la atención de todos. «Señores, estos dos creen que su pequeño muro de cedro les da derecho a apropiarse de todo el muelle». El murmullo creció entre la multitud. Sabía que era mentira, pero la insidia tiene alas más rápidas que la verdad. Mi esposo intentó responder con calma, mas los Blackmoor no buscaban diálogo. «No basta con vuestra cerca, ¿verdad?», continuó el vecino, alzando la voz. «Ahora queréis que nuestros barcos rindan tributo al atracar, como si fuerais reyes de agua salada». La sangre me hirvió. Avancé un paso, sosteniendo su mirada. «No sois más que un hombre que teme perder dominio», dije con firmeza. «Ningún Dayemar necesita tributo, pero sí exige respeto». La respuesta fue un rugido de burlas y carcajadas de su séquito. Uno de sus corsarios, embriagado, se atrevió a escupir en la madera del muelle frente a mí. Entonces, el acero habló. Mi esposo desenvainó su sable en un solo movimiento, la hoja brillando con la luz de las antorchas. El corsario hizo lo mismo, y pronto el aire se llenó del tintineo de acero contra acero. El gentío formó un círculo alrededor, ávido de espectáculo. Yo misma tuve que empuñar la daga que guardaba en mi liguero cuando otro de los secuaces intentó abalanzarse. El filo de mi arma detuvo su avance, y mis ojos le dijeron lo que mis labios no necesitaban pronunciar, que mi sangre no sería derramada en vano. El duelo entre mi esposo y el corsario fue breve pero feroz.
Cada choque de sables levantaba chispas que caían al suelo como estrellas fugaces. Finalmente, mi esposo desarmó al hombre con un giro magistral y lo lanzó al suelo. La multitud estalló en vítores y abucheos, según el bando que apoyaban. El patriarca Blackmore, lejos de amilanarse, alzó la copa y sonrió con cinismo. «Bravos sois en fiesta, pero recordad que el mar no tiene testigos», dijo, y su voz resonó como un augurio oscuro. Los músicos retomaron la tonada, fingiendo que nada había ocurrido, pero todos sabíamos que algo había cambiado esa noche. Ya no era solo una disputa por cercas o muelles, era una guerra de honor público, y ninguno de los dos bandos podía permitirse retroceder. De regreso a nuestra carabela, mientras la luna se alzaba alta sobre las velas, mi esposo guardó su sable con gesto serio. «Hoy ganamos terreno en el muelle, Serapina», me dijo. «Pero mañana, esa familia buscará nuestras gargantas en cubierta abierta». Yo lo miré, consciente de la tormenta que se avecinaba, y respondí: «Que vengan, amado mío. El honor de los Dayemar no se ahoga ni en las aguas más bravas». Los días que siguieron a la fiesta fueron como la calma que precede al huracán. En apariencia, todo el muelle recuperó su rutina. Los pescadores descargaban sus redes al alba, los mercaderes regateaban precios en las bodegas, y los marineros embriagados entonaban canciones bajo la luna. Sin embargo, bajo esa fachada, las aguas se agitaban con intrigas invisibles. Yo lo presentí antes que nadie. El murmullo de los comerciantes en las tabernas, los susurros de los marineros en los muelles, e incluso los loros mensajeros que llegaban a nuestra carabela con noticias ambiguas, todo indicaba lo mismo: los Blackmore conspiraban. Una tarde, mientras revisaba los inventarios de víveres con mi esposo, recibimos la visita de un viejo conocido, Roderick Vallemont, capitán de corsarios retirado y ahora miembro del gremio de comerciantes. Llegó con paso sigiloso, como si temiera que alguien lo viera, y pidió hablar en privado. «Serapina, Alaric», dijo, con voz grave, «he de advertiros, vuestros vecinos han comenzado a tejer alianzas peligrosas. Han ofrecido privilegios de atraque y parte de su cargamento de especias a quienes los respalden contra vosotros. Y no solo eso, han hablado con capitanes de corsarios que aún vagan por estas aguas». El corazón me dio un vuelco. Comprendí que el duelo en la fiesta había sido solo un prólogo, una excusa para justificar una ofensiva mayor. ¿Pretenden arrastrar al gremio entero contra nosotros?, pregunté con la voz apenas contenida. Roderick asintió. «No subestiméis su influencia. Blackmore no busca solo humillaros. Quiere vuestra ruina». Cuando partió, mi esposo y yo quedamos en silencio, observando desde la cubierta el horizonte. Era evidente que los Blackmore estaban dispuestos a emplear todas las armas a su alcance: rumores, alianzas, corsarios y hasta la misma realeza si podían. Decidimos reforzar la seguridad de la carabela. Contratamos marineros leales, curtidos en abordajes, que vigilaran de noche con linternas y ballestas. Los augurios de las estrellas eran cada vez más inquietantes: nubes rojas al amanecer, aves huyendo en bandadas hacia el norte. Y no tardamos en ver el primer movimiento. Una noche, mientras mi hija dormía, escuchamos ruidos en la cubierta. Alaric y yo subimos armados, y allí los encontramos, dos hombres embozados, intentando cortar las sogas que sujetaban nuestra barca auxiliar. El choque fue inevitable. Mi esposo se enfrentó a uno con sable en mano, mientras yo lancé mi daga contra el otro, rozándole el brazo y obligándolo a soltar la cuerda. La lucha fue breve, comprendieron que no podían vencernos y huyeron saltando al agua oscura del puerto. Cuando el silencio regresó, solo quedaba el sonido del mar golpeando suavemente contra el casco. Yo temblaba, no de miedo, sino de rabia. «Esto no es más que un aviso», murmuré. «Blackmore quiere que sepamos que puede alcanzarnos incluso en nuestra propia cubierta». Alaric apretó mi mano, con el ceño fruncido. «Entonces que sepa él también», dijo, «que no habrá paz mientras pretenda arrebatar lo que nos pertenece». Y así, bajo la luz de las estrellas, comprendimos que el conflicto ya no era un pleito de vecinos, sino una guerra que se libraría en cada tablón del muelle y cada vela desplegada en alta mar. La guerra dejó de ser oculta la mañana en que el sol apenas despuntaba y un estrépito de maderas nos sacó de nuestros camarotes. Desde la borda de nuestro galeón, vimos la causa. Los Blackmore habían ordenado a sus marineros empujar un bote cargado de mercancías contra nuestro muelle, con tal violencia que casi derribaron los postes de la cerca que habíamos levantado con tanto esfuerzo. El golpe resonó como un cañonazo. Corrí hacia la cubierta, y allí estaban ellos, el patriarca Blackmore de pie, con las manos cruzadas tras la espalda, mirando la escena como un general que ordena un asalto. A su lado, sus hijos lanzaban carcajadas, mientras los marineros descargaban barriles de pescado salado justo frente a nuestro embarcadero, bloqueando la entrada. «Apartad vuestras mercancías de nuestro muelle», grité, con el corazón encendido. El hombre levantó una ceja, con la soberbia de quien se sabe respaldado. «Este muelle es del puerto, no vuestro. Y si mis barriles os incomodan, movedlos vos misma». Mi esposo, que había corrido detrás de mí, no se detuvo a discutir. Desenvainó su sable y de un tajo cortó una de las sogas que sostenían los barriles.
Uno rodó y cayó al agua con estrépito, salpicando a los mirones que ya comenzaban a agolparse. Entonces todo ocurrió de golpe. Los hijos de Blackmoor saltaron de su bote a nuestro muelle, desenvainando aceros. Los nuestros hicieron lo propio, y en cuestión de segundos, el muelle se convirtió en un campo de batalla. El primer choque de sables retumbó en mis oídos como un trueno. Corrí hacia mi hija, que asomaba aterrada desde la escotilla, y la llevé de vuelta a los camarotes, ordenándole que no saliera bajo ninguna circunstancia. Luego regresé a la refriega, daga en mano. Vi a mi esposo batirse contra el primogénito de Blackmoor. Sus aceros chocaban con furia, lanzando chispas que caían sobre las maderas. Yo misma me vi frente al segundo hijo, un muchacho de rostro apenas adolescente, pero con el veneno del orgullo en la mirada. «Volved a vuestra cubierta», le grité, blandiendo mi daga. Él me respondió con un envite torpe pero peligroso. Nuestros aceros se encontraron y comprendí que, aunque joven, estaba dispuesto a herirme. Con un giro rápido logré desarmarlo, su sable cayendo al suelo con estrépito. Lo aparté con un empujón, sin querer manchar mis manos con sangre inocente, pero lo suficiente para que retrocediera humillado. Mientras tanto, mi esposo desarmaba a su contrincante con un movimiento magistral. El sable del joven voló por los aires y se clavó en uno de los postes de la cerca, quedando allí temblando. Los curiosos que observaban desde otros muelles comenzaron a vitorear, algunos por valentía, otros por simple ansia de espectáculo. El patriarca Blackmoor, en lugar de intervenir, comenzó a aplaudir lentamente, como si todo aquello fuera una función de teatro. «Bravo, Dayemar, bravo», dijo con su voz grave y burlona. «Pero no olvidéis que los puertos se gobiernan con alianzas, no con aceros. Hoy habéis ganado un duelo. Mañana, perderéis el muelle entero». Y con un gesto de la mano, ordenó a los suyos retirarse. Los barriles restantes fueron cargados de nuevo en su bote, y en cuestión de minutos se marcharon, dejando tras de sí el eco de su amenaza. Yo me dejé caer de rodillas sobre la cubierta, exhausta. Mi esposo me tomó de la mano y me ayudó a ponerme en pie. Ambos sabíamos que aquello no había sido una simple escaramuza, sino la señal de que el conflicto había alcanzado un punto sin retorno. Esa noche, bajo la luz de la luna, nos juramos defender nuestra carabela y nuestro honor con uñas, sangre y acero. Porque lo que los Blackmoor habían declarado no era una disputa de muelles. Era guerra abierta. La calma que siguió a la refriega fue solo un espejismo. Durante algunos días, los Blackmoor parecieron desaparecer, como si hubiesen aceptado la derrota. Mas yo sabía que aquella gente no se doblegaba tan fácilmente. Y mis sospechas se confirmaron la noche en que los augurios de las estrellas presagiaron tormenta, aunque el cielo permanecía despejado. Estábamos reunidos en la cubierta de nuestra carabela, disfrutando de un momento de quietud, cuando un susurro extraño llegó desde el muelle, pasos sigilosos, maderas crujientes bajo pies que no pertenecían a ningún vecino honrado. «Algo se mueve entre las sombras», dijo mi esposo, tensando la mano sobre la empuñadura de su sable. De pronto, vimos aparecer no a los Blackmoor directamente, sino a una cuadrilla de corsarios de aspecto miserable, hombres de mirada torva y cicatrices que hablaban de batallas perdidas. No llevaban estandartes, pero sus intenciones eran claras, habían sido enviados a hostigarnos. «Rendíos vuestro muelle», vociferó el que parecía su capitán, un hombre de barba trenzada. «Los Blackmoor no desean vuestra sangre, solo vuestro atracadero. Tendrán que pasar sobre nuestros cuerpos para conseguirlo», respondí, y alzando mi daga di un paso al frente. Los corsarios no dudaron. Con garfios y sogas, comenzaron a subir a nuestra cubierta. El choque de aceros resonó bajo la luna. Mi esposo blandía su sable como un titán, derribando a dos de ellos en un mismo envite. Yo me defendía junto a la barandilla, donde uno intentó lanzarme al agua, pero con un giro de muñeca hundí mi daga en la madera a centímetros de su rostro, haciéndole retroceder. «Atrás, sabandija», grité. En medio de la refriega, uno de los corsarios lanzó un barril de brea encendida contra nuestra cubierta. El fuego comenzó a extenderse como una serpiente hambrienta. Corrí hacia los baldes de agua y comencé a sofocarlo con desesperación, mientras mi hija lloraba en los camarotes inferiores. El humo y los gritos hicieron que los vecinos de otros galeones despertaran. Algunos observaban desde lejos, otros corrían a traer ayuda. No obstante, pocos se atrevieron a intervenir, sabían que enfrentarse a los Blackmoor era invitar la desgracia. Mi esposo se batía contra el capitán de los corsarios, sus aceros cantando bajo la luna. El combate era feroz. Cada estocada buscaba la carne, cada defensa retumbaba en la madera del barco. Yo, con el corazón ardiendo, me lancé a ayudarlo. El capitán me vio venir y soltó una carcajada. «Una dama en la refriega, ¿eh? Esto será divertido». «No tanto como tu derrota», respondí, y mi daga encontró el hueco en su guardia. Un tajo leve, apenas una advertencia, cruzó su brazo. El hombre gruñó, sorprendido, y titubeó lo suficiente para que mi esposo le desarmara con un movimiento certero. Los corsarios, viendo caer a su líder, no tardaron en huir, lanzándose al agua o corriendo hacia sus barcas.
El silencio volvió poco a poco, roto solo por el crujir de la madera aún humeante y los sollozos de mi hija. Esto es apenas el principio, dije, limpiando mi daga con un paño. Si los Blackmoor ya recurren a corsarios, mañana será algo peor. Mi esposo me abrazó con fuerza, y ambos contemplamos el muelle, sabiendo que nuestras vidas se habían convertido en una vigilia perpetua. Dormir ya no era un lujo, sino un riesgo. Y mientras las estrellas titilaban como testigos, juré que si los Blackmoor osaban volver, no sería yo quien aguardara pasiva en cubierta. Esta vez, sería yo quien les llevara la guerra hasta las bodegas de su galeón. El amanecer llegó con un aire pesado, como si el mar mismo presintiera el derramamiento de sangre que se avecinaba. Yo no podía permitir que los Blackmoor marcaran el ritmo de nuestra vida en el muelle. Si ya enviaban corsarios, pronto traerían algo peor. Tal vez una alianza con piratas más poderosos, o la corrupción de algún almirante dispuesto a mirar hacia otro lado. La decisión fue mía, y mía únicamente, llevaría la confrontación a su propio galeón. Con mi esposo reacio, pero consciente de que no podría detenerme, me até un chaleco de cuero reforzado y ceñí la daga a mi muslo. Él tomó su sable, y juntos cruzamos el muelle hacia la mole oscura del galeón sombrío, como se hacía llamar la nave de los Blackmoor. Sus velas, raídas y ennegrecidas por la humedad, se mecían como banderas de desafío. Subimos sin pedir permiso, nuestras botas resonando sobre la cubierta. De inmediato, los hijos de Blackmoor, muchachos insolentes de apenas adolescencia, se interpusieron en nuestro camino, blandiendo espadas cortas como si fuesen expertos. Atrás, o conoceréis la furia de vuestra propia insolencia, les advertí. Pero se rieron. Uno de ellos, el mayor, lanzó su sable contra mi esposo con una valentía torpe. El choque fue inmediato, acero contra acero, chispas contra el aire salobre. ¿Qué queréis en nuestro galeón?, rugió finalmente el patriarca Blackmoor, emergiendo de los camarotes con un abrigo largo y un sable de hoja ancha. Sus ojos eran brasas de odio, su voz, un trueno que hizo callar a sus propios hijos. Vuestra arrogancia ha cruzado todo límite, dije, sin bajar la mirada. Habéis enviado corsarios contra nosotros, habéis mancillado nuestro muelle, y hasta habéis puesto en riesgo la vida de mi hija. Hoy, aquí, exigiré reparación. Él sonrió con desprecio, como un lobo que se relame antes de la caza. ¿Reparación? No sois nadie para exigirla. Vuestro muelle no es más que una tabla vieja, y vuestra carabela, un juguete comparada con mi galeón. No sois más que un cobarde que se oculta tras su tripulación, repuse. El insulto caló hondo. Blackmoor desenvainó su sable y me señaló con él. Entonces probad el filo de mi acero, dama insolente. El duelo comenzó. Mi esposo quiso interponerse, pero levanté mi mano, este era mi reto. Los ojos de la tripulación se clavaron en nosotros, formando un círculo de silencio expectante. El sable de Blackmoor silbó en el aire, buscando mi cuello, pero yo esquivé con la agilidad de quien ha aprendido que la supervivencia no depende de la fuerza, sino de la velocidad. Mi daga paró el primer golpe, y con un giro de muñeca desvié el segundo. No durarás un minuto, bufó él. Ya llevamos dos, le respondí con una sonrisa helada. El combate fue feroz. Su fuerza bruta me hacía retroceder, pero cada vez que intentaba un tajo mortal, encontraba mi resistencia. La tripulación murmuraba, sorprendida de que una dama de astillero pudiese medirse con su capitán. En un instante de descuido, logré rozar su hombro con la punta de mi daga. La sangre brotó, y un rugido de furia sacudió su garganta. Se lanzó contra mí con todo su peso, y caímos rodando sobre la cubierta, el acero tintineando cerca de nuestras gargantas. Mi esposo quiso acudir, mas lo detuvo el hijo mayor de Blackmoor, obligándole a mantener su propio duelo. Era evidente, esta no era una simple disputa por un muelle. Era una declaración de guerra. Con un esfuerzo supremo, logré zafarme y ponerme en pie. Sostuve la daga con firmeza y, con un movimiento rápido, acerqué el filo a la garganta de Blackmoor. Él, jadeante, comprendió que la suerte había cambiado. Podría terminarlo aquí, susurré, con la respiración agitada. Pero no lo haré. Vuestra humillación será más dolorosa que vuestra muerte. Le arrojé el sable a sus pies y di un paso atrás. Sabed esto, vuestra arrogancia no quedará sin castigo. Si volvéis a enviar hombres contra mi familia o a invadir mi muelle, no habrá misericordia. El silencio se rompió con el murmullo de su tripulación. Algunos parecían aprobativos, otros temerosos. Blackmoor, herido en el orgullo y en la carne, solo pudo gruñir. Nos retiramos con la frente en alto, dejando tras de nosotros la cubierta de su galeón bañada en tensión. Al llegar a nuestro muelle, sabía que no habíamos puesto fin al conflicto, solo lo habíamos elevado a un terreno donde el honor y la venganza marcarían cada paso. La luna menguante iluminaba tenuemente los mástiles, proyectando sombras largas sobre el muelle. Aquella noche sentí un desasosiego profundo, como si las estrellas mismas susurraran de traiciones cercanas. El duelo en el galeón sombrío había dejado a los Blackmoor heridos en orgullo, y yo sabía bien que un hombre humillado busca revancha con el doble de saña.
Me aseguré de que mi hija durmiera en su camarote, bajo el resguardo de 2 marineros leales, y recorrí la cubierta de nuestra carabela con paso firme. Las linternas ardían, los vigías mantenían los ojos atentos, pero aún así la marea traía consigo un silencio demasiado pesado. No tardamos en descubrir la primera señal, una soga cortada, colgando floja sobre la barca auxiliar. Luego, un barril de agua dulce, abierto y derramado. Alguien había estado allí, husmeando, probando nuestras defensas. Alaric se adelantó con sable en mano. No son ratas comunes, Serapina. Esto es trabajo de hombres entrenados. Yo asentí, apretando la daga que llevaba al cinto. Y entonces, desde la sombra del muelle, surgió la emboscada. 4 hombres, con pañuelos oscuros cubriéndoles el rostro, treparon por las sogas y cayeron sobre la cubierta como buitres. El sonido del acero resonó de inmediato. Mis marineros respondieron, y la cubierta se transformó en un torbellino de acero, gritos y chispas bajo la luz de la luna. Uno de los atacantes se abalanzó sobre mí, blandiendo una cimitarra curva. Esquivando su golpe, lancé mi daga y logré rasgarle el brazo, haciéndolo retroceder. Otro intentó sorprenderme por la espalda, pero Alaric apareció a tiempo, su sable chocando contra el enemigo con un estruendo metálico. «Defended la bodega», grité a mis hombres, comprendiendo de inmediato el objetivo de los intrusos. Corrí tras 2 de ellos que habían descendido hacia las bodegas. Allí los encontré tratando de encender mechas cerca de los barriles de pólvora. El olor del azufre me golpeó, haciéndome comprender el alcance del sabotaje. Pretendían volar la carabela entera. Sin pensarlo, me lancé sobre ellos. El primero apenas tuvo tiempo de volverse cuando hundí mi daga en su hombro. El segundo me derribó contra las cajas, intentando estrangularme con sus manos callosas. Mi vista se nublaba, pero reuní mis fuerzas y mordí su brazo, liberándome lo suficiente para clavarle la daga en el costado. Cuando recuperé el aliento, vi la mecha a medio encender y la apagué con mis propias manos, quemándome los dedos. El dolor fue agudo, pero la furia lo superaba. Subí de nuevo a la cubierta, donde el combate aún rugía. 2 de los intrusos habían caído, y los otros huían saltando hacia el agua. Mis marineros aplaudieron la retirada, aunque el eco del enfrentamiento dejaba más preguntas que certezas. Entre los cuerpos abatidos encontramos un medallón con el blasón de los Blackmoor, un cuervo grabado en hierro. No había duda. Han cruzado una línea que no podrán borrar, dije, sosteniendo el medallón ante la tripulación. Esto ya no es un pleito de muelle. Es una guerra declarada. Los hombres respondieron con un rugido de aprobación, jurando proteger la carabela y a mi familia con sus vidas. Esa noche apenas dormí. Caminé por la cubierta hasta que despuntó el alba, preguntándome hasta dónde estaría dispuesto Blackmoor a llegar. Y lo que más me inquietaba no era su odio hacia mí, sino el hecho de que había demostrado no tener reparo en arrasar todo lo que amara, incluso si eso significaba incendiar el propio puerto. El alba trajo consigo un murmullo en el muelle, como si todo el puerto hubiera despertado con la certeza de que aquel día sería recordado por generaciones. Los rumores corrían como pólvora, los Blackmoor habían sido desenmascarados en su intento de sabotaje, y su emblema hallado entre los cuerpos de los atacantes. No tardó en reunirse el gremio de comerciantes, convocados por Roderick Vallemont. En la explanada del muelle, bajo las velas arriadas de decenas de naves, se congregaron capitanes, mercaderes, corsarios con patente de corso y hasta nobles disfrazados de curiosos. Era un juicio público disfrazado de consejo. Me presenté con la frente en alto, acompañada de Alaric y de mi hija, que aunque temblaba, comprendía la magnitud de aquel momento. Llevaba mi daga al cinto, no por necesidad, sino como símbolo de que la verdad había de defenderse con acero, si era preciso. Los Blackmoor llegaron poco después, escoltados por su séquito de tripulantes. El patriarca caminaba con el brazo vendado, consecuencia del duelo que habíamos sostenido. Su mirada destilaba veneno, pero en sus labios había una sonrisa altiva, como si aún creyera poder girar el juicio a su favor. Roderick alzó la voz. Serapina y Alaric han traído pruebas de un sabotaje contra su carabela, hallando este emblema de los Blackmoor en el cuerpo de un atacante. Se os acusa de atentar no solo contra ellos, sino contra la paz del puerto entero. Un murmullo recorrió la multitud. Blackmoor dio un paso al frente. Calumnias, rugió. No hay prueba de que ese medallón no fuera puesto allí por mano interesada. Todos sabéis que esta mujer busca desde hace tiempo manchar nuestro nombre. No pude contener la furia y avancé un paso. ¿Manchar vuestro nombre? Vos lo habéis sumergido en la podredumbre. Atacar un muelle puede llamarse rencilla, pero intentar volar una carabela con pólvora, sabiendo que había una niña durmiendo en su interior, eso es traición al propio gremio y crimen contra el mar mismo. Los presentes prorrumpieron en exclamaciones. Algunos miraron a Blackmoor con recelo, otros con franca condena. Él, acorralado, desenvainó su sable. No escucharé más injurias. Si queréis pruebas, aquí las tendréis en el filo del acero. La multitud se abrió de inmediato, formando un círculo. Yo no retrocedí. Saqué mi daga,
aunque era un arma menor frente a su sable, y avancé al centro. Alaric quiso detenerme, pero le pedí con una mirada que confiara en mí. El duelo comenzó. Blackmoor arremetió con furia desmedida, lanzando tajos que cortaban el aire con silbidos mortales. Yo esquivaba, retrocedía, aprovechando cada respiro para observar sus debilidades. El sol naciente se reflejaba en el acero, cegando por momentos, como si el mismo cielo quisiera participar en el juicio. Una y otra vez sus golpes me hicieron tambalear, hasta que por fin encontré la oportunidad. Cuando levantó el sable en un arco demasiado amplio, me deslicé bajo su guardia y clavé mi daga en su costado. No fue mortal, pero lo suficiente para hacerlo caer de rodillas, jadeante y derrotado. El silencio cayó sobre el muelle. Entonces levanté la voz. Este hombre ha mostrado su verdadera naturaleza, no respeta el honor, ni la vida, ni la ley del mar. Si hoy no ponemos fin a su dominio, mañana cualquiera de vosotros podría ser la víctima de su ambición desmedida. Roderick fue el primero en asentir. El gremio no tolerará más sus abusos. Blackmoor, vuestro derecho de atraque, vuestras rutas y vuestras patentes os son revocadas. Desde hoy, no sois más que un paria del puerto. La multitud rugió con aprobación. Algunos de los propios hombres de Blackmoor lo abandonaron allí mismo, lanzando sus pañuelos al suelo en señal de ruptura. El patriarca, humillado y sangrando, fue arrastrado por los suyos hacia su galeón, sabiendo que jamás volvería a ostentar el poder que había tenido. Cuando todo hubo concluido, miré a mi hija, que me observaba con lágrimas contenidas. La tomé de la mano y la alcé sobre la cubierta de nuestra carabela. Hoy hemos demostrado que la justicia no siempre la dicta la corona, sino el mar y quienes lo respetan. La tripulación vitoreó, y el puerto entero respondió con aplausos. El sol iluminaba ya con fuerza, dorando las aguas como si aprobara aquel desenlace. Aquella noche, bajo el cielo estrellado, un trovador improvisó unos versos en la taberna del muelle. Sus palabras sellaron lo ocurrido. Donde la envidia siembra traición, la marea arrastra al traidor al abismo. Mas quien defiende con honor su razón, halla en el mar su justicia y su ritmo. Y así, nuestra carabela volvió a navegar en paz, sabiendo que aunque la tormenta había pasado, siempre habría nuevas olas en el horizonte.